Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a clase. Hoy vamos a trabajar el contenido de función compuesta. Ok, entonces, para conocer lo que es función compuesta, tenemos que saber primero que tenemos dos funciones, f y g. Entonces, se puede expresar de la siguiente manera lo que es una función compuesta. F o g de x, como tú observas ahí, es la composición de f con g. Sigamos acá, g o f de x es la composición de g con f, y f o f de x es la composición de f con f, y g o g de x es la composición de g con g. Ahora, estos son los términos que vamos a trabajar y que debemos saber para entender lo que es una función compuesta, para que cuando te salga en un ejercicio puedas atacarlo, ¿ok? Ahora, f o g de x es equivalente a decir f de g de x. Entonces, ¿por qué? Porque estás evaluando la función g en la función f, es decir, los valores de la x, los valores de x, la variable independiente. Vas a sustituir la función g en la variable independiente de la función f, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ok? Sea la función f de x igual a x cuadrado menos x menos 5 y g de x igual a x más 3. Entonces, queremos saber la función g, f o g. Es decir, me están pidiendo sustituir la función g en la función f. Entonces, podemos decir f g de x va a ser igual a, abrimos un pequeño paréntesis para introducir la función g. Entonces me queda x más 3 elevado al cuadrado menos, paréntesis, x más 3, cerramos el paréntesis, menos 5. Entonces, desarrollando un poquito eso, sabemos que tenemos ahí un producto notable y el menos que está ahí también multiplicando a los términos internos para ahí. Entonces, nos queda x cuadrado más 2 por 3 por x más 3 al cuadrado menos x menos 3 menos 5. Entonces, desarrollando un poco ahí y multiplicando el 2 y el 3 por la x, me queda x cuadrado más 6x más 9 menos 3 menos x menos 5. Entonces, sumamos ahí los términos independientes, los términos semejantes que tenemos ahí. Tenemos 9, 3 y x. Entonces, sumando eso, muchachos, ¿qué nos queda? X cuadrado más 5x más 1. Y por último, tenemos el siguiente ejemplo. Ok, sea la función f de x igual a raíz cúbica de x más 7 y g de x va a ser igual a x al cubo menos 3. Y queremos saber la función compuesta g o f, quiere decir introducir la función f en los valores de x de la función g, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos queda eso? G, f de x va a ser igual a ¿qué? Abrimos un paréntesis. En ese x al cubo vamos a introducir raíz cúbica de x más 7, ¿ok? Entonces, paréntesis, raíz cúbica de x más 7, cierro mi paréntesis, todo eso elevado al cubo, menos 3. Entonces, ¿qué me queda? Dense cuenta que tenemos ahí la raíz cúbica y está elevado al cubo, entonces podemos ahí simplificar. ¿Y qué me queda? Me queda x más 7 menos 3 y si sumo ahí esos términos, el 7 y el menos 3, me va a quedar x más 4. Entonces, muchachos, ya con esto podemos entender lo que es una función compuesta. Es importante saber qué elementos se van a introducir y el lenguaje a saber. ¿Ok? Bueno, chao, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.